El reloj del tablero seguía marcando 2:14 a.m. No había avanzado ni un minuto. Pensé que el reloj estaba dañado, hasta que miré mi celular. 2:14 a.m. también. Mi corazón empezó a latir rapidísimo. Y afuera, el paisaje empezó a verse extraño. La carretera parecía repetirse. Los mismos postes, las mismas señales, la misma salida apareciendo una y otra vez. Salida 14, salida 14, salida 14. Has llegado al lugar donde la oscuridad cobra vida y los susurros del más allá encuentran su voz. Esto es Las Sombras de Kat. Soy Kat y ustedes, mis sombras. Como vieron en el título, hoy es la segunda parte de las historias de Reddit. Comencemos. Crecí en una zona rural de Iowa, rodeado completamente por campos de maíz. Y si nunca has estado cerca de uno de esos campos durante la noche, es difícil explicar la sensación que producen. En el día parecen normales, incluso tranquilos, pero en la noche son otra cosa. El maíz es demasiado alto, el viento hace que todos se muevan como si estuvieran vivos, y los espacios entre los cultivos forman corredores oscuros donde podría esconderse literalmente cualquier persona. Mi casa quedaba aislada, al final de una carretera de grava donde casi nunca pasaban carros. El vecino más cercano estaba a más de 1 kilómetro y después de las 10 de la noche todo quedaba completamente en silencio. Bueno, casi todo. Porque durante meses hubo algo afuera de mi casa. Algo que aparecía exactamente a la misma hora todas las noches. La primera vez que lo vi tenía 16 años. Eran alrededor de las 11:30 p.m. y yo estaba en la cocina buscando algo de comer mientras mis padres dormían. Recuerdo que hacía muchísimo calor aquella noche y todas las ventanas estaban abiertas. El aire olía a tierra húmeda y fertilizante. Mientras servía agua, miré casualmente hacia el campo detrás de la casa. Y vi a alguien parado entre el maíz, muy lejos, casi oculto, entre las plantas. Pensé que era mi papá revisando algo, aunque me parecía raro porque él nunca salía tan tarde. La figura estaba completamente quieta, no se movía, ni siquiera con el viento. Me quedé observando unos segundos intentando distinguir mejor qué era, y entonces la figura dio un paso hacia adelante. Lo suficiente para salir un poco más del maíz. Sentí inmediatamente escalofríos, porque era demasiado alta, mucho más alta que cualquier persona normal. Cerré la cortina de golpe y desperté a mi papá. Cuando él salió con una linterna y una escopeta, no encontró absolutamente nada. Pensó que había visto un espantapájaros o quizás algún poste de maíz. Pero yo sabía lo que vi. Había alguien ahí afuera. Durante los siguientes días intenté convencerme de que probablemente había sido imaginación mía, hasta que volvió. Misma hora, mismo lugar, parado entre el maíz, observando la casa. Esta vez llamé inmediatamente a mi mamá para que lo viera, y ella también lo vio. Recuerdo perfectamente cómo cambió su expresión. Solo permaneció mirando hacia el campo con el rostro completamente pálido. Entonces cerró todas las cortinas y dijo algo raro. No vuelvas a mirarlo. Le pregunté quién era, pero no respondió. Esa noche escuché a mis padres discutiendo en voz baja en la cocina durante horas. Las semanas siguientes fueron peores. La figura aparecía todas las noches, siempre inmóvil, siempre observando la casa, y poco a poco empezó a acercarse. Cada noche estaba unos metros más cerca del borde del campo. Nunca veíamos cómo se movía. Simplemente aparecía más adelante que la noche anterior. Mi papá dejó de salir después de oscurecer. Mi mamá mantenía todas las ventanas cerradas incluso con el calor insoportable del verano. Y entonces comenzaron los ruidos. Pasos alrededor de la casa, lentos, pesados. Pisando grava durante la madrugada. A veces escuchábamos algo caminando junto a las paredes exteriores durante horas, pero cuando mi papá revisaba con la linterna nunca había nada.
una noche incluso encontramos huellas alrededor de la casa. No parecían humanas, eran demasiado largas y profundamente hundidas en el barro, como si aquello pesara muchísimo. La peor noche ocurrió en agosto. Mis padres habían salido a visitar a mi abuela y yo me quedé solo unas horas. Recuerdo perfectamente la sensación incómoda desde que oscureció, como si alguien me observara desde afuera. Encendí todas las luces de la casa y subí el volumen del televisor para distraerme. Pero cerca de las 11:30 escuché algo golpeando la ventana de la cocina. Se me heló completamente el cuerpo, porque inmediatamente supe qué era. No quería mirar, de verdad no quería, pero aún así terminé acercándome lentamente. La cocina estaba completamente oscura, excepto por la luz azulada del televisor llegando desde la sala. Podía escuchar mi propia respiración mientras avanzaba hacia la ventana. Y entonces vi una silueta del otro lado del vidrio. Muy alta, demasiado cerca. Retrocedí de golpe, y la cabeza de esa cosa casi alcanzaba la parte superior de la ventana. No podía distinguir bien el rostro, porque afuera estaba completamente oscuro, pero sí vi algo horrible. Sonreía, una sonrisa enorme, antinatural, demasiado ancha, y entonces golpeó otra vez el vidrio, lentamente. Sentí el pánico más inmenso de toda mi vida. Agarré el teléfono para llamar a mi papá y fue ahí cuando escuché algo peor. La voz de mi mamá afuera. Cariño, abre la puerta. Casi dejó caer el celular porque sabía perfectamente que mis padres seguían lejos. La voz volvió, exactamente igual a la de ella. Déjame entrar. Retrocedí lentamente mientras aquella cosa seguía parada fuera de la ventana. Y entonces empezó a moverse alrededor de la casa. Escuchaba sus pasos pesados sobre el porche de madera. Las tablas crujían bajo su peso. Sus pasos eran lentos, sin prisa, como si supiera que yo no tenía escapatoria. Luego comenzó a golpear las paredes. No fuerte, solo pequeños golpes constantes, durante casi una hora. Yo permanecí escondido en el baño, con un cuchillo de cocina esperando que mis padres regresaran. Y justo antes de escuchar el carro entrando a la propiedad, todo se detuvo. El silencio fue inmediato, completo. Mi papá revisó afuera con la escopeta. No encontró nada, pero sí encontró algo en el borde del campo, un espacio enorme aplastado entre el maíz, como si algo gigantesco hubiera permanecido parado allí durante muchísimo tiempo observando la casa. Años después, cuando ya era adulto, le pregunté finalmente a mi mamá qué creía ella que era aquello. Y jamás olvidaré su respuesta. Me dijo que cuando era niña su propio padre le enseñó algo sobre los campos, algo que según él, todos los granjeros antiguos sabían. Nunca silbar de noche entre el maíz y nunca mirar demasiado tiempo en las cosas que permanecen quietas dentro de los cultivos, porque algunas empiezan a devolverte la mirada. Esto ocurrió en 2020 durante la cuarentena. Y aunque intenté convencerme durante meses de que había una explicación lógica, todavía conservo el celular viejo donde pasó todo porque honestamente me da miedo destruirlo. Vivía solo en un apartamento pequeño al sur de Chicago. Trabajaba desde casa y pasaba prácticamente todo el día encerrado entre videollamadas, cafés y noches interminables viendo noticias sobre la pandemia. El aislamiento empezó a afectarme más de lo que admitía. Dormía mal, comía mal y casi nunca hablaba con otras personas fuera del trabajo. Pero recuerdo perfectamente aquella noche. Porque hasta ese momento todo había sido completamente normal. Era un jueves, llovía muchísimo afuera y el sonido del agua golpeando las ventanas llenaba todo el apartamento. Tenía la televisión encendida sin volumen mientras respondía a correos en el portátil. Miré la hora, 2:07 AM. Entonces mi celular comenzó a sonar. No era raro que alguien del trabajo llamara tarde, así que contesté casi sin mirar. Pero antes de hablar noté algo extraño en la pantalla. El número que estaba llamando era el mío, exactamente el mío. Mismo prefijo, mismos números. Pensé que era algún error raro de la compañía telefónica. Contesté.
Bueno, durante unos segundos no escuché nada, solo estática. Una especie de zumbido lejano, luego escuché respiración, muy suave, y finalmente una voz. Mi voz, exactamente igual a la mía. Dijo: no cierres la puerta del dormitorio. Sentí un escalofrío inmediato recorriéndome los brazos. Recuerdo quedarme completamente inmóvil mirando el celular mientras intentaba convencerme de que alguien estaba usando un programa para imitar voces. Pero aquello sonaba demasiado real, demasiado perfecto. ¿Quién es?, pregunté. La voz respondió enseguida: escúchame con atención. Ahí noté algo horrible. Sonaba aterrada. Era mi voz, pero llena de miedo, como si estuviera llorando. Entonces escuché un golpe lejano del otro lado de la llamada. La voz susurró: ya empezó. La llamada se cortó. Me quedé varios minutos mirando el teléfono intentando procesar lo que acababa de ocurrir. La lluvia seguía golpeando las ventanas y el apartamento entero se sentía extrañamente silencioso. Intenté devolver la llamada. No funcionó. Mi propio número aparecía fuera de servicio. Eso no tenía ningún sentido. Pensé que quizás estaba mentalmente. Tal vez el estrés y el aislamiento me estaban haciendo escuchar cosas. Me levanté para prepararme café y tratar de despejarme. Y fue entonces cuando escuché un ruido en el pasillo del apartamento. Un golpe suave, como alguien chocando accidentalmente contra la pared exterior. Me detuve inmediatamente. Después otro, más cerca. Mi apartamento quedaba al final de un corredor bastante largo, y normalmente a esa hora todos los vecinos dormían. Pero aquellos pasos continuaban avanzando lentamente, pasos arrastrados. Sentí cómo empezaba a acelerarse mi respiración. Intenté convencerme de que probablemente era algún vecino borracho. Pero entonces mi celular volvió a sonar. Otra vez, mi propio número. Contesté de inmediato. La voz habló antes que yo. No mires por la mirilla. Sentí el cuerpo helarse, porque justo estaba caminando hacia la puerta. Retrocedí inmediatamente. La voz seguía respirando agitadamente, y detrás de ella escuchaba algo más. Golpes muy fuertes, como puertas cerrándose violentamente. ¿Qué demonios está pasando?, pregunté. Mi otra voz tardó unos segundos en responder, y cuando lo hizo sonó quebrada, desesperada. Si ves su cara, te encuentra. En ese momento, escuché algo afuera del apartamento. Un sonido metálico. La manija moviéndose lentamente. Sentí auténtico terror, no paranoia, no nervios, terror puro. Retrocedí hacia la cocina mientras la voz del teléfono hablaba rápida. Escucha, dentro de un minuto van a tocar la puerta. No abras, no respondas, y hagas lo que hagas, no creas la voz de mamá. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo, porque mi madre había muerto 2 años antes. La llamada se cortó y exactamente 1 minuto después tocaron la puerta. 3 golpes. Luego silencio. Y después, la voz de mi mamá. Cariño, abre. Se me llenaron los ojos de lágrimas instantáneamente, porque sonaba exactamente igual a ella, perfectamente igual. La voz volvió, más dulce esta vez. Solo quiero hablar contigo. Retrocedí hasta la cocina sosteniendo el cuchillo sin siquiera recordar haberlo agarrado. Y entonces escuché algo peor. Mi propia voz afuera. La respiración se me detuvo. Había 2 voces en el pasillo ahora, la de mi madre y la mía, discutiendo fuera de la puerta. La voz de mamá comenzó a sonar molesta, más grave, incorrecta. Él ya me dejó entrar antes, y mi otra voz gritó: no escuches eso. Los golpes comenzaron inmediatamente después, violentos. La puerta entera tembló. Corrí al dormitorio y cerré la puerta por reflejo, y en ese instante recordé la primera llamada: no cierres la puerta del dormitorio. Sentí náusea porque acababa de hacer exactamente lo contrario. Entonces escuché algo dentro de la habitación. Respiración, justo detrás de mí, lenta, profunda. No estaba solo. Giré lentamente y vi una silueta parada en la esquina más oscura del cuarto, alta, inmóvil,
con una sonrisa demasiado grande para un rostro humano. Mi celular volvió a sonar. Contesté temblando. Mi otra voz estaba llorando. Te dije que no cerraras la puerta. Las luces del apartamento se apagaron y la silueta comenzó a caminar hacia mí. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el pasillo de la sala varias horas después. Las luces habían vuelto, la tormenta había terminado y todo parecía normal, excepto por una cosa. La puerta del dormitorio estaba abierta, completamente arrancada de las bisagras, como si alguien la hubiera destruido desde adentro. La policía nunca encontró señales de entrada forzada, ni huellas, ni explicación alguna. Pero desde aquella noche ocurre algo que todavía me enferma, y a veces, cerca de las 2 de la madrugada, recibo llamadas de mi propio número, y en cuanto contesto, solo escucho una respiración. Renuncié al equipo de búsqueda y rescate en 2018. No por el cansancio, no por el peligro, y tampoco porque hubiera encontrado cadáveres en el bosque. Uno termina acostumbrándose a eso. Lo dejé por algo que ocurrió durante una búsqueda en las montañas de Colorado. Algo que todavía no puedo explicar y que honestamente desearía no recordar. Porque después de esa noche entendí que hay cosas allá afuera que no son animales, pero tampoco son personas. Y algunas aprenden a sonar exactamente como nosotros. La llamada llegó a las 6:40 de la tarde. Una familia reportó desaparecido a su hijo de 9 años durante una excursión cerca de Black Pines Trail, una zona boscosa, enorme, rodeada por montañas y barrancos. El niño se llamaba Owen. Según los padres, se había adelantado unos minutos por el sendero y luego simplemente desapareció. Eso ya era malo, pero el clima empeoraba rápido. La temperatura estaba cayendo. Había neblina entrando desde las montañas y se esperaba tormenta durante la madrugada. Nuestro equipo salió casi inmediatamente. Éramos 5 personas avanzando entre árboles enormes mientras el sol desaparecía detrás de las montañas. El bosque olía a lluvia y a tierra mojada. A ratos escuchábamos ramas quebrándose lejos, probablemente ciervos o coyotes. O al menos eso pensábamos. La primera hora no encontramos nada. Ni huellas, ni ropa, ni señales del niño, y entonces empezó lo raro. Uno de los miembros del equipo, un tipo llamado Harris, escuchó una voz alrededor de las 9 p.m., la voz de un niño, lejana, llorando. Todos la escuchamos. ¡Mamá! El sonido venía desde una zona mucho más profunda del bosque. Activamos inmediatamente las linternas y empezamos a movernos hacia allí mientras llamábamos el nombre de Owen. Pero algo no encajaba. La voz siempre sonaba exactamente a la misma distancia. No importaba cuánto camináramos, seguía lejos, como si se moviera con nosotros. Aún así, continuamos avanzando. Porque cuando escuchas llorar a un niño perdido, no te detienes a pensar demasiado. Y fue entonces cuando encontramos las huellas, pequeñas, descalzas, marcadas sobre barro húmedo. Pero había algo raro. Las huellas iban en direcciones imposibles. Algunas aparecían profundamente hundidas y luego desaparecían de golpe, sin continuación, como si el niño hubiera sido levantado del suelo. Recuerdo mirar a Harris y notar que estaba pálido, muy pálido. Luego escuchamos la voz otra vez, más cerca. ¡Ayuda! Sentí alivio inmediato. Pensé que finalmente habíamos encontrado a Owen. Pero el alivio duró solo unos segundos, porque la voz repitió exactamente la misma palabra, con el mismo tono, la misma pausa, la misma respiración, como una grabación reproduciéndose una y otra vez. ¡Ayuda! Todos nos detuvimos, el bosque quedó en silencio, y entonces la voz volvió a sonar, esta vez detrás de nosotros. ¡Ayuda! Sentí cómo se me congelaba el cuerpo. No había forma de que alguien se moviera tan rápido entre los árboles. Uno de los hombres quiso seguir avanzando, pero Harry lo detuvo inmediatamente. Y luego dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Eso no es un niño. Nadie respondió, porque todos empezamos a pensar exactamente lo mismo. La niebla comenzó a empeorar cerca de medianoche. Había momentos donde apenas podíamos ver unos metros adelante con las linternas. Los árboles parecían figuras humanas inmóviles observándonos desde todas partes.
y entonces encontramos algo, una mochila pequeña, azul. La reconocimos enseguida porque coincidía con la descripción de los padres. Estaba apoyada contra un árbol enorme, completamente seca, a pesar de que el bosque entero estaba húmedo. Eso fue suficiente para que el ambiente cambiara por completo. Ya nadie hablaba, solo escuchábamos nuestras propias botas hundiéndose en el barro y el sonido lejano del viento entre los pinos. Entonces Harry se alumbró hacia adelante y se quedó congelado. Seguí la dirección de su linterna y lo vi. Había alguien parado entre los árboles, un niño, muy lejos, demasiado quieto. No podíamos distinguir bien su rostro por culpa de la niebla, pero llevaba algo parecido a una sudadera azul, la misma de Owen. ¡Owen!, gritamos. La figura no respondió, ni se movió, solo permanecía observándonos desde el bosque. Entonces uno de los hombres empezó a caminar hacia él, y Harris prácticamente lo agarró de la chaqueta para detenerlo. No, nunca olvidaré cómo sonó esa palabra. Terror puro. Porque mientras todos mirábamos a la figura, algo comenzó a notarse lentamente. Las piernas eran demasiado largas, y los brazos casi llegaban hasta el suelo. La figura dio un paso hacia adelante. La niebla se movió apenas lo suficiente para revelar algo peor. No tenía rostro. Solo una superficie blanca y lisa bajo la capucha. Sentí un miedo tan fuerte que las piernas empezaron a temblarme, y entonces la cosa habló, con la voz de Owen. «Tengo frío». Retrocedimos inmediatamente, pero la criatura comenzó a avanzar hacia nosotros entre los árboles, lenta, torcida. Sus brazos se balanceaban de forma antinatural mientras caminaba, y alrededor del bosque empezaron a escuchar otras voces. La voz de Owen, repitiéndose desde distintas direcciones. «Ayuda, estoy aquí, tengo miedo». Todas idénticas, todas falsas. Harry gritó que corriéramos, y eso hicimos. Jamás olvidaré aquella carrera. La niebla, las ramas golpeándonos el rostro. El sonido de algo enorme moviéndose entre los árboles detrás de nosotros. Y las voces, siempre cerca, imitando personas. A veces Owen, a veces nuestras propias voces. Una vez escuché claramente mi nombre, pronunciado exactamente con la voz de mi hermano muerto. Eso casi me hizo detener. Y creo que eso era lo que quería, separarnos. Logramos regresar a la base cerca de las 3 de la mañana. Los hombres estaban llorando. Otro había vomitado varias veces, y Harris permaneció completamente en silencio durante horas. Nadie quiso continuar la búsqueda hasta que amaneciera. Encontraron a Owen al día siguiente, dormido dentro de una pequeña cueva natural a varios kilómetros de donde vimos aquella cosa. Estaba vivo, confundido, y lo único extraño que dijo fue: la gente alta seguía diciéndome que los siguiera, pero sus caras estaban mal. Trabajé durante 4 años como operador nocturno en una pequeña estación de radio local en Nevada. Era un empleo aburrido. La mayor parte del tiempo consistía en revisar equipos, mantener activa la transmisión automática y responder llamadas ocasionales de camioneros insomnes o personas demasiado solas para dormir. La estación estaba ubicada en las afueras de un pueblo diminuto rodeado de desierto. Después de medianoche no había absolutamente nada afuera excepto oscuridad, viento y kilómetros interminables de carretera vacía. Pero a mí me gustaba. El silencio era cómodo, hasta que empezaron las transmisiones. Todo comenzó una madrugada de enero del 2021. Eran alrededor de las 3:12 am cuando la consola principal empezó a emitir interferencia. Eso no era raro. Las tormentas eléctricas y ciertas frecuencias militares a veces afectan la señal, pero aquella interferencia era distinta. Sonaba organizada, como voces escondidas bajo la estática. Primero pensé que estaba imaginando cosas por el cansancio. Entonces la transmisión atravesó completamente nuestra frecuencia. La música desapareció y la voz comenzó a hablar. Era una mujer. Si alguien recibe esto, no salgan después de las luces. Miré inmediatamente los monitores pensando que alguien había hackeado la estación. La voz continuó.
Detrás de ella se escuchaban las alarmas lejanas y algo parecido a viento golpeando las ventanas. Por favor, cierren las puertas y apaguen todo lo que emita sonido. La transmisión se cortó de golpe. Luego volvió la música normal. Me quedé varios segundos mirando la consola sin entender qué acababa de pasar. Grabé el fragmento pensando reportarlo al supervisor en la mañana, pero honestamente asumí que sería alguna interferencia extraña de otra emisora, hasta la noche siguiente. La transmisión regresó exactamente a las 3:12 am. Esta vez duró más y sonaba peor. Había gritos de fondo. La misma mujer hablaba rápido y respiraba agitadamente. No miren hacia la carretera, aunque escuchen voces conocidas. Sentí un escalofrío inmediato, porque aquello ya no parecía una interferencia normal. Sonaba demasiado real, demasiado desesperado. Intenté rastrear la frecuencia usando el equipo de estación, pero no aparecía ninguna señal reconocible. Era como si la transmisión no viniera a ningún lugar, y entonces la mujer dijo algo que me dejó helado. Mencionó el nombre de mi pueblo. Exactamente. Si están escuchando desde el Dry River, todavía tienen tiempo. Me levanté inmediatamente de la silla, porque Dry River tenía menos de 1000 habitantes. Nadie fuera de la zona conocía este lugar. La transmisión terminó en un sonido horrible, golpes muy fuertes, y después un grito abruptamente cortado. Empecé a obsesionarme con aquello. Las transmisiones continuaron durante la siguiente semana y siempre ocurrían a la misma hora, 3:12 am. Nunca fallaban. A veces escuchábamos otras voces, hombres, niños, personas llorando, pero parecían estar escondiéndose de algo, y siempre daban advertencias extrañas. No abran cuando golpeen las ventanas, no respondan si alguien afuera usa su voz, las luces en la colina significan que ya vienen. La policía revisó la estación varias veces, no encontró nada, ni hackeos ni transmisiones cercanas, nada. Pero entonces ocurrió algo peor. Una madrugada escuché mi nombre dentro de la transmisión, claramente. Ethan, si escuchas esto, no regreses a casa esta noche. Sentí el cuerpo congelarse, porque la voz pertenecía a mi hermana. Mi hermana llevaba 3 años muerta. La transmisión siguió unos segundos más mientras yo permanecía completamente inmóvil frente a la consola. Y luego escuché algo detrás de ella, un sonido profundo, como respiración enorme sobre el micrófono. La voz de mi hermana empezó a llorar. Ya no se encontraron y la transmisión terminó. Esa noche no regresé a mi casa. Me quedé dentro de la estación hasta el amanecer con todas las puertas cerradas. Y cerca de las 4 escuché algo afuera, golpes contra la puerta principal. Miré por la cámara de seguridad, no había nadie, pero los golpes continuaban. Luego una voz habló desde afuera, la voz de mi hermana. Ethan, abre. Sentí un terror tan absurdo que apenas podía respirar, porque sonaba exactamente igual a ella, perfectamente igual. La voz volvió, más suave esta vez. Por favor, hace frío. Retrocedí lentamente lejos de la puerta mientras los golpes seguían. Y entonces todas las radios de la estación empezaron a emitir estática al mismo tiempo. Las luces parpadearon y una nueva transmisión apareció sola en la consola. Pero esta vez no era la mujer, era una voz masculina. Muy grave, muy lenta. Ya abrió la puerta en otra frecuencia. No entendí lo que significaba y honestamente todavía no lo entiendo. Pero justo después las cámaras de seguridad se apagaron y escuché pasos afuera. Muchos rodeando el edificio, arrastrados, lentos, como docenas de personas caminando alrededor de la estación al mismo tiempo. No dormí esa noche, ni la siguiente. Renuncié una semana después, pero antes de irme hice algo que todavía desearía no haber hecho. Intenté rastrear el origen exacto de las transmisiones usando equipos más potentes, y encontré algo imposible. Las coordenadas de la señal conducían a un lugar en medio del desierto, un pueblo llamado Mercer. Solo había un problema: Mercer no existía. No aparecía en mapas modernos, ni registros estatales, ni documentos oficiales, nada. Pero sí encontré una referencia antigua en el periódico de 1962. Un incendio, un pueblo completo evacuado después de una explosión química. Y según el artículo, nunca encontraron a la mayoría de los habitantes.
Todavía conservo las grabaciones. A veces las escucho intentando encontrar una explicación lógica. Pero hay una parte que nunca he podido volver a oír completa, porque justo al final de la última transmisión se escucha claramente una frase susurrada detrás de todas las estáticas. Una frase dicha con mi propia voz. No debiste contestar. En 2022 me mudé a un edificio antiguo en Filadelfia porque era absurdamente barato. Siempre hay problema con los baratos. Y ahora entiendo perfectamente por qué. El apartamento estaba en el tercer piso de un edificio construido en los años 40. Techos altos, tuberías viejas, madera crujiente. El típico lugar que parece encantador de día pero incómodo de noche. Aún así, yo estaba feliz. Acababa de salir de una relación horrible y quería empezar de cero. Además, el alquiler era casi la mitad de lo que costaba otros apartamentos en la zona. Debí sospechar desde el principio, porque el casero parecía desesperado por entregarme las llaves. Los primeros días fueron normales. Bueno, casi normales. Había pequeños ruidos extraños por las noches. Golpecitos dentro de las paredes, pasos sobre el techo, tuberías vibrando, pero era un edificio viejo. Así que no le di importancia, hasta que empecé a notar cosas movidas, pequeños detalles, la puerta del baño ligeramente abierta cuando juraba haberla cerrado, los gabinetes de la cocina en posiciones distintas, el vaso fuera de lugar, nada demasiado evidente, lo suficiente para hacerme sentir incómoda. Pensé que probablemente estaba distraído por el estrés de la mudanza, entonces comenzaron los sonidos. La primera vez ocurrió cerca de las 3 de la mañana. Me despertó un ruido justo detrás de mi cama, un golpe suave. Abrí los ojos lentamente mientras la habitación seguía completamente oscura. Luego escuché un rasguño, muy leve, dentro de la pared. Me incorporé inmediatamente. El sonido volvió. Uñas arrastrándose lentamente detrás del yeso. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Encendí la lámpara del celular y alumbré hacia la pared, sintiéndome ridículo incluso mientras lo hacía. Por supuesto no había nada, pero justo cuando iba a volver a acostarme, escuché respiración, suave, del otro lado de la pared, no una tubería, no el viento, respiración humana. Me quedé completamente inmóvil escuchando, y entonces algo golpeó una vez desde adentro. Retrocedí inmediatamente, no dormí el resto de la noche. Al día siguiente revisé la pared, pensando que quizás habría ratones o algún problema estructural. No encontré nada. El casero tampoco pareció preocupado. De hecho, su reacción fue rarísima. Solo dijo: el edificio hace sonidos extraños de noche. Y cambió el tema inmediatamente. Eso fue suficiente para hacerme sentir peor. Las noches siguientes los ruidos continuaron. A veces parecían pasos. Otras veces susurros apagados dentro de las paredes. Y una madrugada escuché algo que todavía me enferma recordar. Una risa, muy baja, justo detrás de mi dormitorio. Comencé a obsesionarme. Puse cinta adhesiva en algunos gabinetes para ver si alguien los abría mientras yo dormía. Y a la mañana siguiente estaban despegados. Luego coloqué una silla bloqueando la puerta del dormitorio antes de acostarme. Desperté y la silla estaba movida varios centímetros. Y yo vivía solo. Empecé a pensar seriamente que estaba perdiendo la cabeza, hasta la noche en que vi la mano. Eran cerca de las 2:40 am. Estaba acostado viendo videos en el celular cuando escuché nuevamente el ruido de dentro de la pared. Un golpe, muy lento, muy cerca. Apagué el video y me quedé escuchando. Entonces noté algo extraño. Había una pequeña abertura detrás del radiador, cerca del suelo. Nunca le había prestado atención porque normalmente quedaba cubierta por sombra. Pero esa noche algo se movió allí. Al principio pensé que era una rata, hasta que vi dedos humanos, largos, sucios, asomándose lentamente desde el agujero. Sentí el terror más puro de toda mi vida. Retrocedí de golpe mientras aquellos dedos se deslizaban apenas por el piso, y entonces escuché una voz, muy suave, dentro de la pared. ¿Ya se durmió? Salí corriendo del apartamento descalzo y llamé a la policía desde el pasillo. Nunca olvidaré la cara de los oficiales cuando revisaron el lugar.
porque encontraron algo. Había un espacio oculto entre las paredes del edificio, lo suficientemente grande para que una persona se moviera entre varios apartamentos usando conductos viejos de mantenimiento. Y adentro de ese espacio encontraron señales claras de que alguien llevaba tiempo viviendo allí. Botellas vacías, comida, ropa, incluso fotografías mías. Dormido, usando la cocina, entrando al edificio. Sentí náuseas inmediatamente. Lo peor fue que no encontraron a nadie. El espacio estaba vacío, como si hubiera escapado segundos antes. Esa misma noche me fui del edificio. Ni siquiera empaqué la mayoría de mis cosas. Pero días después tuve que regresar acompañado por un amigo para recoger lo que me faltaba. Y ahí ocurrió la peor parte. Mientras yo vaciaba la cocina, mi amigo encontró algo detrás del espejo del baño. Una hoja doblada, vieja, con escritura a mano. Todavía recuerdo exactamente lo que decía. Te observan mucho cuando duermes. Si te han gustado las historias hasta acá, por favor no olvides comentar, dar like y compartir. Comparte este contenido con tus amigos y enemigos. Asustémoslos por igual. En diciembre de 2016, 4 amigos y yo alquilamos una cabaña en las montañas de Alberta, Canadá. La idea era pasar un fin de semana lejos de todo, nieve, cerveza, chimenea y nada más. Queríamos desconectarnos un poco antes de Navidad y honestamente el lugar parecía perfecto. Demasiado perfecto. La cabaña estaba completamente aislada, rodeada por bosque y nieve hasta donde alcanzaba la vista. El dueño nos advirtió que la tormenta del fin de semana probablemente bloquearía parte de la carretera, así que recomendó no salir durante la noche. Nos reímos, pensamos que exageraba. Ahora entiendo que no era una advertencia por el clima. Llegamos cerca del atardecer. El lugar era hermoso, aunque inquietante. Una construcción vieja de madera oscura perdida en medio de los árboles gigantes cubiertos de nieve. El aire era tan frío que dolía respirarlo y el bosque alrededor estaba absurdamente silencioso. Ni pájaros, ni viento fuerte, nada. Solo nieve cayendo lentamente. Dentro de la cabaña había una estufa de leña, muebles antiguos y ventanas enormes que daban directamente al bosque. Durante las primeras horas todo fue normal. Bebimos, jugamos cartas, escuchamos música y por un rato olvidamos completamente el mundo exterior, hasta que se fue la electricidad. Las luces murieron cerca de las 11 p.m. Toda la cabaña quedó sumergida en oscuridad absoluta excepto por el fuego de la chimenea. Recuerdo el silencio inmediato después de que la música se apagó. Uno de mis amigos, Trevor, hizo una broma sobre las películas de terror y todos nos reímos. Y entonces escuchamos el primer golpe. Venía de la puerta principal. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego otro golpe. Muy lento, como alguien usando los nudillos con calma. Trevor asumió que probablemente era el dueño revisando si necesitábamos algo, pero cuando miré por la ventana junto a la puerta no había absolutamente nada. Solo oscuridad y nieve. Aún así, el golpeteo continuó. Uno de nosotros gritó: ¿Hola? El sonido se detuvo inmediatamente, silencio total. Trevor abrió la puerta de golpe. Afuera no había nadie, solo nieve cayendo y el bosque inmóvil. Pero algo sí notamos. Huellas. Una sola huella, profunda, frente a la entrada, demasiado grande para ser humana. Trevor cerró la puerta rápido intentando bromear otra vez, pero ya nadie se estaba riendo. Los golpes regresaron una hora después, esta vez en las ventanas, moviéndose lentamente alrededor de la cabaña. Una ventana, luego la otra, luego la otra. Como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa golpeando el vidrio. El sonido era insoportable porque siempre ocurría justo donde no estábamos mirando. Y cada vez que corríamos hacia una ventana, no había nadie afuera, solo oscuridad, nieve, árboles, y aún así seguíamos escuchando pasos rodeando la cabaña, pasos lentos, hundiendo nieve alrededor de la casa. La atmósfera comenzó a cambiar rápidamente, ya nadie hablaba mucho, todos permanecíamos cerca de la chimenea observando la ventana, y entonces escuchamos algo peor, una voz, afuera, la voz de Trevor. Oigan, abran. Todos giramos inmediatamente hacia Trevor, que estaba sentado junto a nosotros. Nadie dijo nada durante varios segundos. La voz volvió a sonar desde afuera de la cabaña. Exactamente igual.
No es gracioso, tengo frío. Trevor estaba completamente pálido, porque era su voz, perfectamente su voz. Entonces algo golpeó violentamente la puerta principal. La madera entera vibró. Uno de mis amigos empezó a llorar. Yo apenas podía respirar. Y afuera, la voz seguía hablando. Ahora sonaba molesta. Déjenme entrar. Los golpes comenzaron a recorrer la cabaña otra vez. Ventanas, paredes, techo. Como si algo enorme caminara alrededor y encima de nosotros. La nieve caía cada vez más fuerte y el viento comenzó a silbar entre los árboles. Y entonces vimos la silueta. Estaba parada entre el bosque frente a la ventana principal, altísima, mucho más alta que cualquier persona, delgada, inmóvil. La nieve apenas permitía distinguirla, pero todos la vimos claramente. Lo peor fue su rostro, o donde debería haber estado su rostro, porque parecía borroso. Como si no pudiera mantenerse completamente definido. Trevor retrocedió murmurando que aquello no era real. Entonces la cosa levantó lentamente el brazo y golpeó el vidrio desde afuera. La sonrisa apareció después, lentamente, demasiado grande, demasiado humana y no humana al mismo tiempo. Uno de mis amigos vomitó de miedo, y entonces todas las ventanas comenzaron a sonar al mismo tiempo. Golpes, arañazos, risas. La cabaña entera crujía como si algo estuviera caminando sobre el techo. Las luces regresaron de golpe justo cuando escuchamos un chillido horrible afuera. Agudo, animal, pero también humano. Y luego todo en silencio. Esperamos el amanecer sentados juntos en la sala sosteniendo cuchillos de cocina y herramientas de chimenea como idiotas. Cuando finalmente salió el sol, revisamos alrededor de la cabaña. No encontramos huellas humanas, solo marcas profundas alrededor de la casa, como si algo muy pesado hubiera caminado durante horas en círculos alrededor de nosotros. Pero lo peor estaba detrás de la cabaña, en la nieve. Habían palabras, escritas con algo que parecían dedos arrastrados. Casi me dejan entrar. Esto pasó cuando tenía 22 años y trabajaba en un turno nocturno de un supermercado en Ohio. Mi horario terminaba a la 1 de la madrugada, así que normalmente tomaba el último bus de la línea para regresar a casa. Era una ruta vieja, casi vacía a esa hora, usada principalmente por trabajadores nocturnos y personas que no tenían carro. Nunca me gustó mucho ese trayecto. Las calles quedaban desiertas después de medianoche y muchas veces yo era el único pasajero durante kilómetros. Pero aquella noche fue diferente desde el principio, y honestamente, creo que si me hubiera bajado un minuto más tarde, probablemente no estaría contando esto. Llovía muchísimo aquella noche. El tipo de lluvia pesada que hace ver las calles completamente vacías y borrosas bajo las luces amarillas de la ciudad. Recuerdo subir al bus empapado y notar inmediatamente algo raro. Solo había otra persona dentro. Un hombre sentado al fondo, completamente inmóvil. Llevaba una chaqueta negra larga y tenía la cabeza inclinada hacia la ventana. El conductor apenas me miró cuando pagué el pasaje. Parecía cansado, nervioso incluso. Me senté cerca del centro del bus y me puso audífonos para ignorar el ambiente incómodo. Pero después de unos minutos empecé a notar algo extraño. El hombre del fondo no se había movido ni una sola vez, ni siquiera parecía respirar. Y cada vez que el bus frenaba o giraba, él permanecía exactamente igual, completamente quieto, mirando hacia la ventana. La lluvia golpeaba el vidrio mientras atravesábamos calles vacías iluminadas por semáforos intermitentes. Y entonces ocurrió lo primero raro. El conductor se saltó una parada. No disminuyó velocidad, simplemente pasó de largo aunque había alguien esperando bajo la lluvia. Recuerdo ver claramente a una mujer levantando el brazo mientras el bus seguía avanzando. Pensé que quizá no lo había visto, pero el conductor murmuró algo, muy bajito. Al principio no entendí, luego lo repitió. No después de las 2. Sentí un escalofrío, miré el reloj de mi celular, eran las 2:03 am. Las calles empezaban a verse cada vez más vacías mientras íbamos hacia las afueras de la ciudad. Y entonces noté otra cosa. El hombre del fondo ya no estaba mirando la ventana, ahora me estaba observando, directamente. No recuerdo haberlo visto moverse, simplemente de un momento a otro, estaba mirando hacia mí. Y sonriendo, muy levemente. Sentí inmediatamente un nudo en el estómago.
Aparté la mirada intentando convencerme de que solo era un pasajero raro, pero seguía sintiendo sus ojos encima. El conductor encendió la radio del bus, probablemente para romper el silencio incómodo, pero solo salió estática. Entonces una voz atravesó el ruido, una voz femenina, distorsionada. No se detengan. La radio volvió a llenarse de interferencia. El conductor la apagó inmediatamente. Y fue ahí cuando noté algo que todavía me cuesta explicar. Afuera ya no reconocía las calles. Llevaba años usando esa ruta. Conocía perfectamente el camino. Pero ahora el bus avanzaba por avenidas que jamás había visto. Calles vacías, edificios oscuros, ni un solo carro, ni una sola persona. Solo lluvia y luces parpadeando. Me acerqué al conductor y le pregunté dónde estábamos. El hombre tardó varios segundos en responder, y cuando finalmente habló, sonó aterrorizado. No mires por las ventanas demasiado tiempo. Le pregunté qué demonios significaba eso. No respondió. Solo seguía conduciendo con las manos temblando sobre el volante. Entonces escuché pasos detrás de mí. Lentos. Miré hacia atrás. El hombre del fondo estaba caminando por el pasillo del bus. Muy despacio. Sus zapatos mojados hacían un sonido horrible sobre el piso. Mientras se acercaba entendí algo que me heló completamente la sangre. Era demasiado alto. La cabeza casi rozaba el techo del bus. Y sus brazos eran absurdamente largos. El conductor comenzó a respirar rápido. No le hables, susurró. El hombre siguió avanzando lentamente por el pasillo, sonriendo, y entonces habló, con mi voz, exactamente igual a mi voz. Te pasaste de parada. Sentí auténtico terror. Retrocedí inmediatamente hacia el frente del bus mientras aquella cosa seguía acercándose. Y afuera empecé a notar siluetas. Personas paradas bajo la lluvia al borde de la carretera, completamente inmóviles, observando el bus pasar. Había decenas, tal vez más, demasiado altos, demasiado delgados. El conductor comenzó a llorar, literalmente a llorar, mientras repetía, no otra vez, no otra vez. Entonces el bus se detuvo de golpe. Las puertas se abrieron solas, y afuera solo había oscuridad, ninguna calle, ningún edificio, nada. Solo lluvia cayendo en medio de un vacío negro imposible. La cosa del pasillo dejó de caminar y lentamente giró la cabeza hacia las puertas abiertas, como si esperara algo. Entonces escuchamos voces afuera, muchas voces, susurrando. Usando nuestras voces, mi propia voz llamó desde la oscuridad. «Bájate». El conductor gritó que corriera, y no lo pensé. Salté fuera del bus, esperaba caer sobre asfalto, pero aterricé sobre barro mojado. Bosque. Estaba en medio de un bosque bajo la lluvia. Giré inmediatamente, el bus seguía ahí frente a mí, pero ya no parecía un bus normal. Las ventanas estaban completamente oscuras, y dentro había muchísimas figuras observándome inmóviles. Demasiadas. El conductor me gritó algo desde adentro. Lo último que escuché fue: «No dejes que te suban otra vez». Las puertas se cerraron, y el bus desapareció entre la lluvia y la oscuridad. Simplemente desapareció. La policía me encontró horas después caminando desorientado cerca de una carretera rural a más de 40 kilómetros de la ciudad. Nunca pudieron explicar cómo llegué allí, pero lo peor ocurrió días después, porque investigué la línea y descubrí algo horrible. El último bus oficial de esa ruta dejó de funcionar en 1998, después de un accidente nocturno donde murieron el conductor y todos los pasajeros. En el verano de 2018, 3 amigos y yo fuimos de campamento a una reserva forestal al norte de Oregón. Era un viaje improvisado. Queríamos pasar el fin de semana pescando, tomando cerveza y alejándonos un poco de la ciudad. Uno de mis amigos, Nate, conocía una zona apartada cerca de un lago donde, según él, casi nunca habían otros campistas. Y tenía razón, porque durante todo el trayecto no vimos absolutamente a nadie, ni carros, ni senderistas, ni señales de vida, solo bosque. Kilómetros interminables de árboles gigantes y caminos de tierra cada vez más estrechos. Recuerdo que incluso antes de llegar ya tenía una sensación incómoda. No miedo exactamente, más bien la impresión de que el lugar estaba demasiado aislado.
como si no debiéramos estar allí. Llegamos cerca del atardecer. El lago estaba hermoso, pero extraño. El agua estaba completamente quieta, incluso con viento. El bosque alrededor era tan denso que desde la orilla apenas se podía ver unos metros hacia adentro entre los árboles. Montamos las tiendas mientras anochecía y encendimos una fogata. Durante las primeras horas todo fue normal. Bebimos, contamos historias, escuchamos música. Pero cerca de la medianoche comenzaron a pasar cosas raras. Primero notamos el silencio. El bosque simplemente se apagó. No más insectos, no más aves. Solo el sonido del fuego crepitando. Nate fue el primero en mencionarlo. ¿Escuchan eso? Todos entendimos inmediatamente lo que quería decir, la ausencia total de ruido. Y justo después escuchamos un silbido, lejano, muy débil. Venía desde el bosque. Uno de mis amigos bromeó diciendo que probablemente había otros campistas. Pero el silbido volvió, más cerca. Había algo horrible en él. No sonaba natural. Parecía alguien intentando imitar un silbido humano sin saber hacerlo bien. Demasiado lento, demasiado perfecto. Nate apagó inmediatamente la música, y entonces escuchamos pasos. Pisando ramas secas entre los árboles, dando vueltas alrededor del campamento. Nunca acercándose completamente a la luz de la fogata, solo moviéndose en círculos dentro de la oscuridad. Recuerdo sentir el estómago hundirse mientras alumbrábamos con las linternas hacia el bosque. No veíamos nada. Los pasos seguían allí, lentos, pesados, y entonces escuchamos una voz. La voz de Ethan, uno de mis amigos, desde el bosque. «Oigan, vengan un momento». Todos giramos hacia Ethan, que seguía sentado junto al fuego mirándonos completamente pálido. Nadie habló durante varios segundos. La voz volvió a sonar, exactamente igual. «Encontré algo». Venía desde entre los árboles, apenas unos metros más allá de donde llegaba la luz de la fogata. Ethan murmuró: «Ese no fui yo». Y honestamente, creo que fue el momento donde todos sentimos miedo real por primera vez. Los pasos comenzaron a moverse más rápido alrededor del campamento, como si hubiera varias personas caminando entre los árboles. Entonces escuchamos risas, muy suaves, muy lejanas, y otra vez la voz de Ethan, pero esta vez llorando. «Por favor». Yo apenas podía respirar. El bosque alrededor de nosotros se sentía gigantesco, demasiado oscuro, y había algo horrible en no poder ver qué estaba haciendo esos sonidos. Entonces algo apareció entre los árboles. Al principio pensé que era una persona, alta, muy delgada, pero justo fuera del alcance de la fogata. Pero cuando la alumbramos con las linternas, entendimos que había algo profundamente incorrecto en ella. Los brazos eran demasiado largos. La cabeza estaba inclinada en un ángulo imposible, y la sonrisa, Dios, la sonrisa era enorme. Demasiado grande para un rostro humano. La cosa permaneció completamente quieta mientras nos observaba, y entonces habló. Usando otra vez la voz de Ethan. «¿Por qué tienen miedo?». Mi amigo empezó literalmente a temblar. Y justo después escuchamos más voces alrededor del lago, decenas. Usando nuestras voces, llamándonos desde la oscuridad. «Vengan, ayudan, por aquí». El sonido venía de todas partes. Bosque, agua, detrás de nosotros, como si algo estuviera rodeándonos completamente. Nate gritó que entráramos a las tiendas y apagó la fogata de golpe. La oscuridad fue instantánea, total, y ahí fue cuando las cosas empeoraron. Porque sin la luz podíamos escuchar mucho mejor cuántas cosas se movían afuera. Pasos rodeando las tiendas, respiración, ramas quebrándose, algo caminando lentamente muy cerca de nosotros. Yo estaba acostado dentro de la tienda, intentando no hacer ruido mientras escuchábamos aquello moviéndose alrededor. Y entonces escuché algo arrastrándose justo detrás de mi cabeza, lentamente, por la tela exterior de la tienda, como uñas largas recorriendo el nylon. Sentí lágrimas de miedo, y después vino el susurro, justo afuera, muy cerca, con mi propia voz. «Sé que estás despierto». Me cubrí la boca para no gritar. Afuera seguían moviéndose varias cosas alrededor de la tienda. A veces corrían entre los árboles, a veces simplemente permanecían quietas, respirando cerca de nosotros. Y en un momento escuché algo enorme entrando en el agua.
después de silencio absoluto. Nadie durmió esa noche. Esperamos el amanecer completamente inmóviles dentro de las tiendas. Y cuando finalmente salió el sol, todo había desaparecido. No había huellas claras, ni animales, ni personas, ni nada, excepto por una cosa. Alrededor de cada tienda había marcas largas sobre la tierra húmeda, como si alguien hubiera caminado en círculos durante horas arrastrando los dedos por el suelo. Empacamos y nos fuimos inmediatamente, y justo antes de subir al carro, Nate encontró algo colgado en un árbol cerca del campamento. Una grabadora vieja, todavía encendida. La reprodujimos una sola vez. Y ojalá nunca lo hubiéramos hecho, porque durante casi 2 minutos completos, solo se escuchaban nuestras propias voces hablando alrededor de la fogata, exactamente igual, incluso conversaciones que jamás recordamos haber tenido, y al final de la grabación, se escuchaba claramente una voz desconocida susurrando: todavía están aquí. En 2013 trabajaba haciendo entregas nocturnas entre pequeños pueblos de Arizona. Pasaba casi todas las madrugadas manejando solo por carreteras desiertas, así que estaba acostumbrado a cosas extrañas. Animales cruzando la vía, personas caminando en lugares imposibles, estaciones de gasolina abiertas a las 3 de la mañana donde parecía no existir nadie. Pero jamás había sentido miedo real. Hasta la mujer de la salida 14. Y todavía hoy, más de 10 años después, sigo evitando esa carretera. Era agosto, hacía muchísimo calor, incluso de noche, y el aire del desierto parecía pegarse a la piel. Había terminado una entrega tarde y manejaba de regreso por una autopista prácticamente vacía. La radio apenas funcionaba, solo estática interrumpida por canciones viejas. Recuerdo mirar el reloj del tablero, 2:14 AM. Y fue justo entonces cuando vi a la mujer. Estaba parada junto al letrero de la salida 14, completamente sola, vestida de blanco, con el cabello larguísimo, moviéndose apenas con el viento caliente del desierto. Al principio pensé que había sufrido un accidente o necesitaba ayuda, pero algo en ella me produjo incomodidad inmediata, porque no estaba haciendo señales, no intentaba detener carros, solo permanecía ahí, mirando la carretera y sonriendo. Pasé de largo, pero unos kilómetros después empecé a sentir culpa. Quizás realmente necesitaba ayuda, quizás estaba perdida. Y entonces reduje la velocidad y tomé la siguiente salida para regresar. Desearía no haberlo hecho. Cuando regresé al lugar, la mujer seguía ahí, exactamente igual, en la misma posición, como si no se hubiera movido ni un centímetro. Detuve el camión unos metros adelante y bajé la ventana. ¿Necesita ayuda? La mujer levantó lentamente la cabeza hacia mí y sentí inmediatamente un escalofrío horrible. Porque aunque estaba sonriendo, había algo profundamente incorrecto en su expresión. Demasiado quieta, demasiado amplia, como si estuviera imitando una sonrisa humana. Le pregunté si estaba bien. Ella respondió con una voz muy suave: ¿puedes llevarme? No sé por qué acepté. Tal vez porque parecía completamente normal a simple vista. Tal vez porque me sentía culpable dejando sola a una mujer a mitad del desierto. Pero apenas subí al camión entendí que había cometido un error. El interior se volvió heladamente frío, no fresco, frío de verdad, como abrir un congelador, y además apareció un olor extraño, tierra mojada, como barro después de lluvia. Algo imposible en pleno desierto de Arizona. La mujer se sentó sin mirarme, con las manos juntas sobre las piernas, completamente inmóvil. Le pregunté hacia dónde iba. Respondió: a casa. ¿Dónde queda? Silencio. Después de varios segundos dijo: más adelante. Eso fue todo. Seguimos manejando en silencio varios minutos, y cuanto más tiempo pasaba, peor me sentía. Había algo raro en ella. No parpadeaba, ni una sola vez. Solo observaba el camino oscuro frente a nosotros. La radio comenzó a llenarse de estática otra vez. Entonces escuché algo extraño mezclado en el ruido. Susurros, muy bajos, como muchas voces hablando al mismo tiempo. Giré para subir el volumen. La mujer habló por primera vez desde que subió. No escuches eso. Sentí otro escalofrío, porque su voz había cambiado un poco, más grave, más profunda. Miré rápidamente hacia ella, y por un segundo juraría que su sonrisa era mucho más grande que antes.
Intenté concentrarme en la carretera, pero entonces noté algo imposible. El reloj del tablero seguía marcando 2:14 AM. No había avanzado ni un minuto. Pensé que el reloj estaba dañado, hasta que miré mi celular. 2:14 AM. También. Mi corazón empezó a latir rapidísimo. Y afuera, el paisaje empezó a verse extraño. La carretera parecía repetirse. Los mismos postes, las mismas señales, la misma salida apareciendo una y otra vez. Salida 14, salida 14, salida 14, como si jamás hubiéramos avanzado realmente. La mujer empezó a reír suavemente, muy bajito, y entonces dijo algo que todavía me enferma recordar. Ya casi llegamos. La temperatura dentro del camión seguía bajando. Podía ver mi propia respiración ahora. Las ventanas empezaban a empañarse desde adentro, y detrás del vidrio comenzaron a aparecer marcas, huellas de manos desde afuera, docenas, como si personas invisibles caminaran junto al camión tocando las ventanas mientras avanzábamos. Apreté el volante con tanta fuerza que me dolieron las manos. Entonces la mujer giró lentamente la cabeza hacia mí por primera vez. Y vi su rostro completo. Sus ojos eran completamente negros, no oscuros, negros, sin blanco, sin pupilas, y la sonrisa llegaba demasiado lejos, mucho más allá de lo posible. La mujer susurró: ¿Quieres ver dónde vivimos? Frené violentamente. El camión se deslizó sobre el asfalto mientras yo prácticamente saltaba fuera del vehículo. Caí de rodillas junto a la carretera respirando desesperadamente. Y entonces escuché algo dentro del camión. Risas. Muchas. No solo una voz, decenas. Miré hacia la cabina. La mujer ya no estaba sola. Había siluetas detrás del vidrio. Personas inmóviles observándome desde la oscuridad interior. Y todas sonreían. El camión apagó las luces solo. Y luego desapareció la niebla helada que lo rodeaba. Cuando las luces de otro carro aparecieron a lo lejos, todo había vuelto a la normalidad. La carretera estaba vacía. Mi camión seguía ahí, pero completamente vacío. La policía encontró el vehículo horas después. No encontraron a ninguna mujer, ni huellas, ni explicación. Pero un oficial sí me preguntó algo extraño mientras tomaba mi declaración. Me preguntó exactamente dónde la recogí. Cuando mencioné la salida 14, el hombre se quedó callado varios segundos. Y luego me contó algo que todavía me persigue. Años atrás, una mujer murió atropellada en la misma salida mientras intentaba detener carros durante la madrugada. Vestía completamente de blanco, y desde entonces, conductores solitarios siguen viéndola junto a la carretera a las 2:14 AM. Muchas gracias por llegar hasta el final del capítulo. Recuerden que pueden enviar todas sus historias al correo electrónico lasombrasdecat@gmail.com o al WhatsApp de Las Sombras +57 320 340 9811. Por favor, le incluyen un título sobre qué trata la historia o qué temática es para yo saber cómo catalogarla. Que las sombras te protejan o te encuentren.